Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. El pasado domingo comentamos estadísticas muy favorables cuando se dan picos importantes de volatilidad. Hoy quiero iniciar el vídeo viendo qué sucede cuando esa volatilidad tiene fuertes retrocesos, ya que como podemos ver en el gráfico, desde el pasado 5 de agosto hemos tenido importantes caídas en el VIX. De hecho, tras una caída del 60,5%, podemos decir que se trata de la mayor caída del VIX en 8 días de negociación. Aquí en esta diapositiva podemos ver las otras 19 mayores caídas del VIX desde el año 1990 y a nivel estadístico, en esta parte derecha del gráfico podemos apreciar los rendimientos del SP500 tras estas importantes caídas de volatilidad. Ya a simple vista podemos ver un verde generalizado, a simple vista ya parece que no es mala cosa que haya retrocesos grandes en el VIX, pero afinemos un poquito más el dato. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el rendimiento a 6 meses se sitúa en un 6,5%, a un año la rentabilidad media se situó en un 14,7%, a 2 años en un 27,5%, a 3 años en un 49,4%, a 4 años en el 63,1% y a 5 años prácticamente el SP se duplicó porque la rentabilidad fue del 97,7%. ¿Te sorprenden estas estadísticas? Bien, en general no suele ser mal negocio, por tanto, comprar en picos importantes de volatilidad, comprar en momentos de pánico. Fíjate que desde los mínimos del 5 de agosto, Nvidia ya lleva un 35% de revalorización, Meta se ha apuntado un 19%, el Nikkei un 18%, Tesla un 18%, Amazon un 17%, etcétera, etcétera. Ya si nos vamos a un global del SP500, cuando el VIX se sitúa por encima de 50, podemos ver en esta diapositiva qué rendimiento podríamos esperar a nivel estadístico. En ocasiones anteriores que sucedió esto, el rendimiento a 6 meses fue de media del 12,3%, con un porcentaje de positivos del 71,7%. Si ampliamos el horizonte temporal a 12 meses, prácticamente en el 100% de los casos anteriores, es decir, en 91 de los 92 casos anteriores con el VIX por encima del 50, tenemos rendimientos positivos a un año, y la media de rendimiento se situó en un 33%. Otra estadística que estaría a nuestro favor sería la siguiente, que nos muestra el rendimiento del SP500 después de que haya subido más de un 4,5% en 4 días, y eso con el SP500 por encima de la media de 200 en diario. Tenemos datos desde el año 1990. En el 78% de las ocasiones anteriores tenemos retornos positivos a 6 meses, con una media de rentabilidad del 6,8%. Ya a un año vista, el porcentaje de positivos aumentaría al 83,9% y la rentabilidad media sería del 11%. A nivel macro sigue habiendo nubarrones como el de la curva de tipos, pero tal como vimos en el resumen pasado, y repito muchas veces, predecir el timing basándonos en la macro se hace muy pero que muy complicado. Si nos basamos en la estadística, a nivel estadístico, como estamos viendo, no pinta mal la cosa. Después veremos en los gráficos que siguen pendientes objetivos alcistas, por lo que de momento, tal como dice Ryan de Trick, descanse en paz, gran recesión de agosto 2024. Bien, ahora cambiando un poquito de tercio, en esta diapositiva podemos ver los incrementos de los beneficios en las empresas del SP500. Ahora estamos conociendo los resultados del segundo trimestre del año, teniendo incrementos de un 5,2%. Se tratan de los mayores incrementos desde el cuarto trimestre del año 2022. Otra gráfica interesante respecto a los beneficios de las empresas del SP500 sería la siguiente. Aquí tenemos qué sucede cuando se producen sorpresas respecto a lo esperado. Si la sorpresa es positiva, obviamente el precio reacciona con subidas, pero en este segundo trimestre del año estas subidas son solo del 0,8%, mientras que la media de los últimos 5 años era de subidas del 1% con sorpresas positivas. Por otro lado, cuando la sorpresa es negativa, es decir, cuando se presentan resultados peores del esperado, el mercado está reaccionando peor que en la media de los últimos 5 años. Fíjate que cuando se reportan peores resultados, el mercado en este trimestre cayó un 3,8%, frente a la media de caídas del 2,3%. Bien, dado ya un poco de contexto a lo que está sucediendo en el mercado, ahora sí nos vamos ya a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Comenzamos!
Vamos a comenzar por el Nasdaq 100, índice tecnológico que ha tenido otra semana positiva, ha tenido subidas. Aquí vemos en el gráfico diario como de momento la media de 200 está en fase ascendente, y si nos vamos al gráfico semanal también vemos la media en fase ascendente y dos velas positivas. Volviendo al gráfico diario podemos marcar niveles de soportes y resistencias. Como resistencias vigilaría estos antiguos huecos bajistas y zona de máximos de la historia, zona de los 20.691. Primera zona de soporte, la media de 200 en diario, niveles Fibonacci de esta última subida y zona de 17.435 puntos. Respecto al SP500, si recuerdas en resúmenes anteriores decíamos que la caída había sido bastante normal, una caída bastante habitual dentro de cualquier año bursátil. Fíjate que la caída ha sido de un 9,6% aproximadamente desde máximos, y decíamos que en esta caída pues no se había roto ningún soporte importante. De hecho, aquí marcamos como primera zona de soporte realmente importante la zona de la media, y desde aquí ha venido esta última recuperación del precio. Estamos ya bastante cerca de zona de máximos anuales, que sería máximos de la historia, zona de los 5.670. Esta sería la única resistencia que tiene por el camino, y aquí recordamos, vamos a ver el gráfico con poco zoom, recordamos que tiene objetivo por segundo gran impulso alcista activado. El objetivo sería la zona de los 6.050 puntos. Ya hace tiempo que marcamos el objetivo, poquito a poco se va acercando a él. Veremos si en próximas semanas o próximos meses termina por completarlo. Respecto al Dow Jones, también tiene objetivo de largo plazo activado. También hace tiempo que lo venimos comentando. En este caso el objetivo sería por segundo impulso hacia la zona de los 47.250. Fíjate que este último rebote viene desde la zona de la media de 200 sesiones en diario y desde esta directriz que venía uniendo mínimos. Decíamos que aquí tenía zona de soporte y de momento ha sido capaz de respetarlo. Ahora como zona de resistencia vigilaría zona de máximos anuales, zona de 41.376 puntos. Respecto al Russell 2000, una semana más venimos comentando el objetivo que tiene pendiente, objetivo por triple suelo hacia niveles de 2.408. Tiene primera zona de soporte la media, después zona de 1.906 y anularía el objetivo en caso de perder niveles de 1.644. Si nos vamos al otro índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, SP600, también tiene objetivo activado, en este caso por doble suelo hacia niveles de 1.572. Por el camino tendría zona de resistencia en zona de máximos de la historia, zona de 1.477. En caso de superar este nivel, activaría además un objetivo más ambicioso por segundo impulso alcista. El objetivo sería llegar hacia la zona de 1.940 puntos. Como primera zona de soporte a vigilar, vigilaría la zona entre los 1.264 y 1.276, después zona de 1.238 y anularía el objetivo si pierde niveles de 1.057 puntos. Vamos a ver ahora cómo está la situación en Europa. Vamos a empezar por el DAX alemán, que recordamos tiene objetivo pendiente por segundo impulso alcista, zona de los 19.720. Aquí, si recuerdas, decíamos que perjudicaba su aspecto técnico de corto plazo en caso de perder la directriz, perdió la directriz e incluso marcamos objetivo por hombro cabeza a hombro. Pues bien, fue cumplir el objetivo y una vez que se cumple el objetivo hacia la zona de los 17.110, a partir de ahí viene la recuperación del precio. Ahora, en este camino al objetivo tendría como única zona de resistencia, zona de máximos de la historia en los 18.893. Como posibles zonas de soporte vigilaría la zona de la media, niveles Fibonacci de esta última subida y zona de 17.024 puntos. Nos vamos ahora a ver el gráfico del Eurostoxx, que también tiene objetivo activado por segundo gran impulso alcista. En este caso el objetivo sería la zona de los 5.300 puntos y aquí como niveles a vigilar, vigilaría como resistencia la zona de la media de 200 sesiones que se encuentra plana, después zona de los 5.051 y por último zona de 5.121. Como posibles zonas de soporte vigilaría niveles Fibonacci de esta última subida y zona de 4.473. Nos vamos al IBEX, índice español, que tras estas caídas de corto plazo anunciadas por una divergencia bajista ha tenido dos buenas semanas de recuperación. Ahora como niveles a vigilar, vigilaría como zona de resistencia esta zona sombreada amarilla, zona entre los 11.110, 11.250 aproximadamente, y como soportes niveles Fibonacci de esta última subida y zona de 10.298. Respecto al CAC, índice francés, aquí parece que le está costando un poquito más recuperarse, le está costando más que a otros índices. Si recuerdas, decíamos que este era el índice que podía dar más pistas de corto plazo y avisó tras perder la zona de 7.899 que venían correcciones de corto plazo.
A partir de ahí, caídas importantes en el corto plazo y ahora, como repito, parece que le está costando un poquito recuperarse. Como peligroso es que la media se ha girado a la baja, sería la primera zona de resistencia importante. Para ver más subidas en el índice francés sería importante que la media, en vez de estar en fase descendente, fuese capaz de girarse de nuevo al alza. Ya si vemos el gráfico con poco zoom, pues de momento sigue con objetivo activado de medio largo plazo por segundo impulso hacia zona de 9260 y también podríamos marcar un objetivo, esta vez no tan claro, pero por canal lateral roto al alza, el objetivo sería la zona de 9760. Ya si nos vamos al índice italiano MIP, aquí tenemos el gráfico, donde podemos ver caídas en el corto plazo. Sin embargo, en esta corrección no llegó ni siquiera al 38,2 Fibonacci de lo que había subido previamente. Ahora en estas dos últimas semanas ha tenido una buena recuperación y ahora veremos si la media de 200 empieza a actuar de resistencia o es capaz de nuevo de superarla al alza. Ya como siguiente obstáculo tendría los 34.864 y niveles de 35.474 puntos. Si nos vamos al Nikkei, índice japonés, vamos a ver aquí primero gráfico semanal. No quiero repetir lo que dije en semanas anteriores, pero bueno, aquí habíamos hablado de una divergencia bajista que se terminó cumpliendo y desde la zona de la media de 200 en semanal, desde ahí viene esta última recuperación del precio. Si nos vamos a gráfico diario, vemos que tras esta recuperación ha llegado a la primera zona de resistencia importante, zona de la media de 200 sesiones y zona del 61,8% de lo que había caído previamente. Eso en cuanto a primera resistencia importante. Primera zona de soporte, este antiguo hueco alcista, niveles Fibonacci de esta última subida y los mínimos anuales marcados en zona de 31.156 puntos. Respecto al índice VIX, índice de volatilidad, aquí tenemos el gráfico, vamos a ver primero gráfico semanal. Decíamos la semana pasada que esta vela era bastante negativa, bueno, realmente sería una vela positiva para ver subidas en bolsa, sería negativa para ver subidas en volatilidad. Decíamos que difícilmente se iban a superar niveles de 72,35 y hacíamos la comparación a un terremoto, es decir, podría venir quizás alguna réplica de volatilidad, pero no veíamos como escenario muy probable superar niveles máximos. Bien, pues esta semana ha continuado las caídas en volatilidad, lo cual ha favorecido el rebote en las bolsas, y si nos vamos a un gráfico diario, vemos que tras estas caídas el VIX ha llegado a la primera zona de posible soporte, zona de la media de 200 sesiones. Después más abajo podría encontrar soporte en la zona de los 11,37. No descarto que en algún momento pueda venir algún nuevo rebote, pero repito, mi escenario base no es que superemos los máximos de volatilidad. Ojo, aquí como siempre hablamos de probabilidades. En el apartado de acciones vamos a empezar por Starbucks, que fue noticia esta semana porque va a cambiar al CEO. El nuevo CEO va a ser el que estaba antes en Chipotle, es decir, es una persona de bastante éxito. Lo ha hecho muy bien en Chipotle y bueno, los inversores han tomado la noticia con bastante confianza para Starbucks. El precio ha reaccionado bastante bien e incluso aquí se ha cumplido el objetivo que estábamos vigilando. Decíamos que si superaba niveles de 82,93 activaba un doble suelo, se superó este nivel y terminó cumpliendo el objetivo. Eso sí, tras abrir con este gran hueco alcista, pues poca oportunidad dio. Bueno, pues hemos tenido mejora técnica tras la activación de una figura de cambio de tendencia. Ahora la media parece que se quiere girar de nuevo al alza y para ver más subidas sería importante que no se cerrase este hueco alcista y que la media empezase a actuar de soporte. Si nos vamos a un gráfico semanal, la vela que nos ha dejado esta semana es bastante impulsiva y bueno, quizás pudiese venir alguna corrección desde zona de sobreventa diaria, pero no me extrañaría que continuasen las subidas para ir a testear zona de máximos. Por el camino tendría resistencia en los 105,57 y en niveles de 111,47. Nos vamos a la siguiente, Thermo Fisher Scientific, una compañía a la que le estamos haciendo bastante seguimiento porque tiene dos objetivos alcistas activados por este canal descendente roto al alza y además por este canal lateral amarillo roto al alza. Además, fíjate que este canal se produce desde la media de 200 sesiones en semanal, que es la primera zona de soporte importante. Si nos vamos a un gráfico diario, aquí podemos ver los objetivos marcados por canal lateral hacia niveles de 673,5
Y por canal descendente rota al alza, pues el objetivo sería un poquito superior, hacia niveles de 675, 676 dólares aproximadamente. Por el camino tendría resistencia en máximos de la historia en zona de 668,60. Nos vamos a la siguiente, SBA Communications, otra compañía a la que le estamos haciendo seguimiento, aunque en este caso todavía no ha activado objetivo. ¿Cuándo activaría objetivo alcista? En caso de superar zona de 256,34. Si supera este nivel, activaría objetivo hacia niveles de 318,5. Es cierto que ha dado un primer paso importante tras la superación de la directriz bajista principal. Ahora veremos si la media de 200 empieza a actuar de soporte, lo cual sería importante para ver más subidas, pero repito que aquí la clave sería superar los 256,34 porque en caso de hacerlo activaría una figura de cambio de tendencia. Antes de llegar a los 256,34 tendría resistencia en los 237,24. Nos vamos a la siguiente, Supermicro Computer, donde aquí, si recuerdas, decíamos que estaba corrigiendo al 61,8% de la última gran subida previa. Decíamos que el 61,8 era la primera zona de soporte importante y de momento ha sido capaz de respetar este nivel. Por tanto, primer nivel de soporte importante, los 478,56. Primer nivel de resistencia, este hueco bajista y la media de 200 que empieza a girarse ligeramente a la baja. Las caídas han sido bastante duras. Ahora sería importante ver alguna figura de cambio de tendencia como las que vimos anteriormente. O si no te forma algún doble suelo, que te forma alguna divergencia, en fin, que te dé el precio alguna señal de que esta corrección ya ha terminado. De momento ha sido un pequeño rebote bastante normal desde zona de sobreventa y desde zona de soporte importante, pero necesitamos algún tipo de confirmación. Nos vamos a la siguiente, Pfizer, compañía que tuvo duras caídas de aproximadamente un 50%, pero compañía que tras la superación de niveles de 28,96 tiene objetivo activado, objetivo por cambio de tendencia hacia niveles de 33 dólares. Veremos si termina por cumplirlo. Tendría primera zona de soporte, la zona de la media, y niveles de 26,49. Primera zona de resistencia, los 31,54. Nos vamos a la siguiente, American Waterworks, que es otra compañía que tiene objetivo activado tras fuertes caídas. En este caso el objetivo sería por doble suelo o por rectángulo hacia niveles de 158,20. Tendría primera zona de soporte los 138,30, los 134,80, la zona de la media, y anularía el objetivo en caso de perder niveles de 111,69. Nos vamos a la siguiente, Cardinal Health, una compañía que en el largo plazo lo ha hecho bastante bien y una compañía que en el corto plazo venía corrigiendo desde zona de 114,92. De momento esta corrección se frenó en zona de máximos anteriores, en esta zona sombreada amarilla. Aquí te hizo zona de suelo en el entorno de los 93,17 y tras superar niveles de 105,18 lo más probable es que al menos vaya a cumplir el objetivo por doble suelo hacia niveles de 116,20 aproximadamente. Eso sí, por el camino tendría importante resistencia en zona de máximos históricos en los 114,92. Buen aspecto técnico, tendría primera zona de soporte este hueco alcista y la media de 200. Y si nos vamos a un gráfico semanal, fíjate que la vela que nos ha dejado esta semana pues es bastante impulsiva. Todo apunta a que al menos vaya a testear zona de máximos de la historia. Nos vamos a ver ahora la situación de un transatlántico europeo, ASML Holding, una compañía que fue una auténtica pena a que habíamos marcado objetivo bajista por divergencia en semanal. Prácticamente cumplió el objetivo, pero no lo acabó por cumplir del todo. Se quedó a poquito, a milésimas. Justo desde la media de 200 en semanal, que es una zona de soporte importante, justo desde ahí viene la reacción alcista. Esto en cuanto a gráfico semanal. Si nos vamos a un gráfico diario podemos apreciar la corrección de corto plazo en base a un primer impulso bajista y tras perder este mínimo activa un segundo que en este caso se acabó cumpliendo. Fíjate que justo cumple el objetivo por segundo impulso bajista y aquí te deja en mínimos una vela bastante impulsiva. A partir de ahí, recuperación del precio. Ahora, tras esta recuperación del precio, tendría primera zona de resistencia, la zona de la media y niveles de 895,5. Después resistencia en este hueco bajista y en niveles de 1020 euros. Nos vamos a ver ahora el aspecto técnico de Vidrala, que recordamos todavía tiene pendiente un segundo gran impulso alcista hacia niveles de 115
15,8. Aquí se quedó a poquito de cumplir el objetivo, pero en esta zona de máximo está activa una divergencia bajista y a partir de ahí viene la última corrección. En esta corrección de momento ha respetado la zona de soporte clave, esta zona sombreada amarilla, zona de los 86,9 aproximadamente. Aquí te dejo una vela con sombra inferior que marca zona de soporte y ahora la he traído al análisis porque lo que está haciendo el precio son mínimos decrecientes contra mínimos crecientes en indicadores. ¿Qué significa esto? Que en caso de que supere esta zona de máximos en los 97,10 estaría activando una estructura de divergencia alcista. En ese escenario estaría avisando el precio que lo más probable es que esta corrección ya haya terminado. Para ello tendría que superar los 97,10. Después tendría resistencia a la zona de la media y en este hueco bajista. Nos vamos ahora a ver la situación de CIA Automotive, donde por un lado podemos apreciar una estructura de triángulo simétrico roto al alza. El objetivo sería la zona de los 32,35 euros. Además, también podríamos vigilar una posible estructura de rectángulo amarillo, veremos por dónde rompe. Si rompe por arriba, es decir, si supera la zona de los 28,17, estaría activando un nuevo objetivo alcista, en este caso un poquito por encima, hacia la zona de los 32,95 aproximadamente. Por tanto, ¿qué tenemos en CIE? Por un lado ya hemos dicho triángulo simétrico roto al alza, pero ahora sería conveniente que fuese capaz de superar la zona de máximos de la historia. Fíjate que esta es una zona de resistencia importante. ¿Cuándo perjudicaría el aspecto técnico? En caso de perder zona de los 22,90, porque en ese escenario estaría proyectando un objetivo a la baja. Respecto al euro dólar, aquí tenemos gráfico diario, donde podemos ver un proceso de rebote. Fíjate que aquí había activado una especie de hombro-cabeza, hombro invertido. Una vez que te activa el objetivo, viene corrección a la zona de la media y ahora la zona de la media está actuando de soporte. Como niveles a vigilar de resistencias, vigilaría los 1,1140 y los 1,1276. Respecto al oro, aquí tenemos el gráfico, donde esta semana ha marcado de nuevo máximos de la historia y como única resistencia yo vigilaría esta doble directriz que viene uniendo máximos. Como primera zona de soporte tendríamos los 2.353 y la media de 200 en diario que está en fase ascendente. Respecto a la plata, la situación no es tan positiva, estamos todavía lejos de máximos anuales que estaría en los 32,52. Esta sería zona de resistencia. Antes de llegar a ese nivel tendría resistencia en los 29,80 y los 31,75. Como primera zona de soporte importante tendríamos la media y zona de los 26,44, es decir, esta zona sombreada azul. En el apartado de criptomonedas tenemos aquí el gráfico de Bitcoin que está teniendo un comportamiento un tanto errático, está consolidando la fuerte subida previa, pero la consolidación está siendo en base a una especie de triángulo expansivo. Aquí tenemos zona de resistencia en esta directriz que viene uniendo máximos y zona de soporte en la directriz que viene uniendo mínimos. Respecto a Ethereum, también se encuentra consolidando, en este caso la consolidación ha sido más importante, una consolidación avisada tras este hueco bajista y tras perder esta zona de mínimos. Ahora este hueco bajista sería la primera zona de resistencia junto a la media de 200 y la primera zona de soporte sería esta zona sombreada amarilla, una zona que antes era resistencia y aquí ya te funcionó a principios de este año de soporte. Estamos hablando de niveles entre los 2062 y 2137. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.